Hoy vamos a analizar un material, la verdad, de lo más singular. No es un informe, ni un ensayo. No. Es una única publicación de Patreon que se presenta como si fuera una noticia del futuro. Sí, del 26 de enero de 2026, concretamente. Exacto. Y narra una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero la pregunta que nos guía hoy no es, ¿podría pasar esto? No, esa no es la clave. La pregunta es, ¿qué herramientas narrativas usa el autor para que un escenario tan extremo nos parezca plausible? Vamos a desmontar esta historia para ver cómo se construye la verosimilitud hoy en día. Me parece el enfoque perfecto. Porque, este tipo de relatos no surgen de la nada. Son artefactos culturales que nos dicen mucho más sobre las ansiedades de nuestro presente que sobre, las artesas del futuro. Totalmente. Analizar su construcción es, en el fondo, analizar el imaginario político actual. Pues empecemos por el principio, por cómo el autor nos tiende la trampa. La historia arranca con un titular que a muchos les sonará familiar. Donald Trump anuncia una ofensiva contra los cárteles que, según sus palabras, controlan México. Es un cebo perfecto. Utiliza una narrativa que ya existe, un tema recurrente en la política estadounidense, para captar la atención. Claro. Te sitúa en un terreno conocido y, por tanto, creíble. Piensas, vale, sé de qué va esto. Y justo cuando estás cómodo, llega el giro. La acción no sucede en México. De repente, sin anestesia, el texto nos dice que lo que se ha lanzado es un ataque a gran escala contra Venezuela. La desconexión es total. Porque empezar con México para acabar en Venezuela. No parece tener lógica. Es que la lógica no es geopolítica, es narrativa. El autor está construyendo una alegoría desde la primera línea. ¿A qué te refieres? Nos está diciendo, las justificaciones públicas para una intervención, en este caso la lucha contra el narco, a menudo son solo una cortina de humo. Para ocultar otros objetivos. Exacto. La brusquedad del salto de México a Venezuela es deliberada. Busca generar un shock en el lector para que vea esa supuesta hipocresía de forma, más clara. Claro, no es un error del autor, es una decisión consciente para marcar el tono crítico de todo el relato. Y para darle peso a este ataque, intenta anclarlo en la realidad. Sí, menciona que causa al menos 40 muertes, y para que no suene a invención, atribuye la información a una supuesta publicación del New York Times. Es lo que se llama credibilidad prestada. En lugar de intentar convencerte por sí mismo, invoca la autoridad de una institución reconocida. Es una técnica muy efectiva. ¿Por qué no lo vas a comprobar? Claro. El lector medio no va a buscarlo, simplemente registra, lo ha dicho el New York Times. Y ese pequeño detalle le da una pátina de veracidad a todo lo que viene después. Y lo que viene después es casi una escena de película. El texto se recrea en los detalles de la captura de Nicolás Maduro. Sí. No se limita a decir fue capturado. No, para nada, porque los detalles son la base de la verosimilitud. El autor nos lo cuenta casi como un guión. Totalmente. Maduro es extraído en helicóptero junto a su esposa Cilia Flores. De ahí a un buque de la Marina. Y finalmente a Nueva York. Si solo dijera lo capturaron, sería una afirmación abstracta. Al darte la ruta, el vehículo, los acompañantes... Te obliga a visualizarlo. Exacto. Y me pregunto, ¿por qué incluir a Cilia Flores? En una operación así, ¿no sería un objetivo secundario? Narrativamente es una jugada brillante. Por un lado, elimina de un plumazo a una posible sucesora o figura que pueda aglutinar la resistencia. Es eficiente. Vale. Pero por otro, añade un toque de drama casi personal. Ya no es solo la captura de un jefe de Estado, es la de una pareja. Esto hace que la historia sea más impactante, más novelesca. Y todo culmina con su llegada a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Aquí es donde el autor cierra el círculo que abrió con el titular sobre los cárteles. Es que está diseñado para ser perfecto, ¿no? Sí, es casi demasiado perfecto. Conecta el cebo inicial con el resultado final. Y para rematar esa conexión, nos da un nombre clave. La fiscal general Pam Bondi. Cierto. Esta elección no es casual. ¿Qué nos dice la elección de Pam Bondi en concreto? Pam Bondi es una figura conocida por su lealtad incondicional a Trump. Al ponerla a ella como la cara legal de la operación, el autor no solo busca realismo, sino que pinta un cuadro muy específico. El de un gobierno que opera sin fisuras. Exacto, sin contrapesos. El mensaje implícito es que el aparato de justicia se ha convertido en una herramienta más del poder ejecutivo para legitimar, a posteriori, una acción militar. Es un detalle que profundiza enormemente la crítica del texto. Entiendo. Cada nombre, cada detalle, está ahí para construir un argumento, no solo para contar una historia. Esto nos lleva al objetivo final de la operación, que el texto expone sin ningún tipo de tapujos.
Aquí la narrativa pasa de lo militar y lo legal a lo puramente económico. Y de nuevo lo hace con una precisión que busca impactar. Sí, las cifras son muy concretas. Se afirma que Venezuela deberá entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. ¿Que es una barbaridad? Esto suena a una cantidad desorbitada. Para que nos hagamos una idea, ¿qué significa esa cifra? Significa una transferencia de riqueza brutal. Para ponerlo en perspectiva, 50 millones de barriles es más de lo que toda España consume en un mes. Increíble. El autor utiliza estas cifras para dejar claro que no estamos hablando de un acuerdo comercial o de una ayuda. Está describiendo un tributo, casi un botín de guerra en términos energéticos. La precisión del número lo hace sentir más real y más escandaloso. Pero la parte más audaz, para mí, es la solución de gobernanza que plantea. El texto dice que el propio Donald Trump asumiría la gestión directa del país hasta que hubiera una transición satisfactoria. ¿Eso es? Eso suena a una administración colonial, a algo del siglo XIX. Y el autor sabe perfectamente que suena así. De hecho, lo subraya. Justo después de describir este plan, el texto incluye una frase que es casi una ruptura de la cuarta pared. ¿Ah, sí? Este ataque ha reabierto 4 décadas después la época de intervenciones estadounidenses en América Latina. Es como si el narrador se quitara la máscara de periodista por un segundo y se pusiera la de analista para decirnos: ojo, esto que os estoy contando no es una anomalía, es un regreso al pasado. Exacto. No deja que el lector llegue a esa conclusión por sí mismo, se la sirve en bandeja. Exactamente. No está presentando la historia como una simple noticia, sino como un punto de inflexión histórico deliberado. Utiliza su propio relato de ficción para lanzar un comentario sobre lo que él percibe como una posible involución en la política exterior. Es una declaración de intenciones en toda regla. Claro, una operación de este calibre no ocurriría en un vacío. El autor lo sabe y por eso dedica una parte importante del texto a pintar la onda expansiva global que provocaría un acto así. Empezando por la reacción dentro de Venezuela. Sí, como es lógico, describe la respuesta que cabría esperar. Pone en boca de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, una declaración de desafío, exigiendo la liberación de Maduro. Y afirmando que Venezuela no volverá a ser esclava ni colonia de ningún imperio. Es la voz de la soberanía herida. Claro. Y desde ahí, el foco se abre al plano internacional. El autor elige a 3 países para condenar la operación: Rusia, México y Cuba. ¿Por qué esos 3 y no otros? Es una selección muy calculada. No necesita describir una condena unánime de la ONU, que sería más complejo. ¿Sería menos directo? Mucho menos. Elige a los antagonistas previsibles y a los vecinos preocupados. Rusia es el rival geopolítico tradicional. Cuba es el aliado ideológico histórico. Y México es el vecino que, según el texto, mira con pánico pensando: Si le han hecho esto a Venezuela con nuestra excusa, ¿quién es el siguiente? Justo. Es una forma muy económica, narrativamente hablando, de crear una sensación de aislamiento para Estados Unidos y de pánico regional. Y para rematar, le da la última palabra, la moraleja de la historia, a otra líder de la región. Sí, esa es otra lección muy significativa. La frase final es una cita atribuida a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en este escenario. ¿Y qué dice? La intervención nunca ha traído democracia ni ha generado bienestar duradero o estabilidad. Al dársela a ella, el autor consigue varias cosas, ¿no? Le da voz a la principal víctima colateral, que es México, y enmarca toda la operación no como un hecho aislado. Sino como parte de un patrón histórico de fracasos. Precisamente. Cierra el relato con una condena que viene desde la propia América Latina. Es un recurso muy potente. Mucho. Busca dejar al lector con una reflexión sombría sobre las consecuencias de ese tipo de políticas, vistas desde la perspectiva de quienes las sufren. La historia empieza con una justificación estadounidense y termina con una sentencia latinoamericana. El arco narrativo es completo. Así que, recapitulando, hemos descompuesto un relato que a primera vista es una simple crónica de ficción. Pero al analizarlo, vemos que cada elemento, el cebo inicial, los detalles cinematográficos, la elección de nombres, las cifras, las citas, Todo. está cuidadosamente seleccionado para construir un argumento político muy concreto. Es una pieza de comentario disfrazada de noticia. Y creo que eso nos lleva a la reflexión final. El verdadero interés de un documento como este no es su capacidad predictiva. No, claro. Francamente, es casi irrelevante si esto sucederá o no. Lo importante es lo que su existencia y su construcción nos dicen sobre el momento actual. ¿A qué te refieres exactamente?
a que vivimos en un ecosistema de narrativas en constante competencia. Este texto es un ejemplo muy sofisticado de cómo se puede construir una historia para que resuene con miedos, prejuicios y ansiedades que ya están flotando en el ambiente. Utiliza técnicas que vemos todos los días en la política, en la publicidad. Y por supuesto en la desinformación. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos al encontrar algo así no es tanto ¿es esto verdad?, sino Sino, ¿por qué alguien ha escrito esto y qué quiere que yo sienta o piense? Este documento es un ejercicio de imaginación política, podríamos llamarlo ficción de protesta, y nos obliga a ser lectores más críticos. totalmente. La habilidad clara en el siglo XXI no es solo consumir información, sino entender cómo se construye esa información, qué intereses o ideologías hay detrás y qué mecanismos se utilizan para hacerla persuasiva. Claro. Este texto, sea cual sea la intención de su autor, es una lección magistral sobre cómo se empaqueta una idea para que parezca un hecho. Y entender eso es nuestra mejor defensa y nuestra mejor herramienta para navegar el mundo en el que vivimos.